Bienvenidos, bienvenidas en esta tercera sesión. Antes de empezar el sínodo, quisiera darles la bienvenida a los que están conectados en línea y que nos están siguiendo en muchos idiomas. La hermana Natalie Becar de la oficina del sínodo está aquí. Tenemos miembros del comité de la UISC, de la USC y aquí tenemos también delegados del sínodo y otras personas que participarán con diferentes roles a lo largo del sínodo. Bien hallados y bien halladas. Estamos a punto de empezar y la verdad es que quisiera presentar a la hermana Mary Barron. La hermana Merin es el nuevo presidente de la UISG y es irlandesa como yo. Es una líder de la congregación y vamos de irlandesa a irlandesa. Bueno, es la superiora de la Congregación Misionera de las Hermanas de los Apóstoles, fundada en Francia en 1956. Dedicó su vida a la evangelización, en particular en África. La hermana Mary tiene experiencia misionera en Tanzania, en Nigeria, y llevó a cabo muchas actividades de apostolado con las mujeres, contra temáticas importantes como la SIDA. Tiene 14 años de experiencia de liderazgo en su congregación, tiene mucha pasión y mucho interés hacia el tema de la sinodalidad. Es coordinadora de un proyecto en Irlanda con muchas posiciones de responsabilidad en el marco de SEDOS, el Servicio de Documentación y Estudio para la Misión Global. SEDOS tiene la oficina general en Roma y trabaja en aras de la misión. En este momento es presidenta de SEDOS y ahora tiene una responsabilidad añadida como presidenta de la UISG. Fue nombrada por el comité ejecutivo de la UISG y se convirtió presidenta en septiembre de 2023. Ahora nos proporcionará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Pat. Gracias por esta introducción. Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes aquí en la sala, a los que nos siguen en línea. Tengo unas palabras muy breves porque quiero dejar mucho tiempo a la interacción, al intercambio. La verdad es que esta es la tercera sesión de nuestras conversaciones de preparación para el sínodo. Queremos ser preparados y preparadas a empezar el camino sinodal. El focus de hoy es la participación, la tercera de las áreas de principal consideración en el marco del Instrumentum Laboris. Y la verdad es que tenemos que recordar la importancia de este tema en el marco del viaje sinodal. Después hablaremos con 5 delegados de la UISG y 3 delegados de la USG frente al sínodo. No quiero anticipar nada de lo que diremos, pero la verdad es que quisiera solo introducir esta sesión diciendo que es importante recordar un llamamiento para todos nosotros y todas nosotras, para las que nos siguen o en línea también. Es importante recordar dos elementos, dos vertientes. Ante todo, tenemos que reflexionar mucho en el rol de la participación en el marco de nuestras congregaciones y después es importante seguir participando en este camino sinodal mediante una oración activa en aras de un sínodo que sea auténticamente fecundo. Ahora quisiera hablar brevemente de los primeros puntos.
la importancia del llamado, del llamamiento a la sinodalidad en el marco de toda la Iglesia. Estamos llamados y llamadas a una expresión más auténtica del proyecto de Cristo Jesús. Tenemos que ir allí fuera a transmitir el mensaje del amor, de la comunión, del perdón. Tenemos que transmitir el sueño de Dios para el mundo. Y en el marco de la vida consagrada se sugiere muy a menudo la importancia de que ofrezcamos nuestros frutos. El sínodo está en nuestro ADN. La escucha de las demás, de los demás, el discernimiento coral y conjunto, la toma de decisiones conjuntas, arraigadas en el espíritu, la puesta en práctica de estas decisiones, estos son todos elementos que tienen que ver de una forma muy fuerte con la manera en la que funcionamos en el marco de la sinodalidad. Pero cuidado, es verdad que nuestras estructuras tienen experiencia sinodal, pero somos seres humanos y la verdad es que muy a menudo podemos dar estas estructuras como, por sentadas. Podemos creer que nuestros capítulos, nuestras asambleas, nuestras reuniones sean suficientes, que nuestra manera de ser sinodales sea suficiente. Yo creo que es preciso llevar a cabo una evaluación honesta de dónde estamos hoy. ¿De qué forma el sínodo nos puede ayudar a mejorar nuestras estructuras en nuestras congregaciones? Quizás tengamos la necesidad de algo nuevo, una nueva energía, nuevas perspectivas, nuevas voces. Precisamos evaluar nuestras estructuras para discernir de una forma objetiva si son auténticamente sinodales, participativas, y es importante recordar que en algunos casos pueden ser solo nombres sinodales, pero tenemos que encarar la realidad concreta. Hoy hablaremos del documento sinodal, del Instrumentum Laboris. Sabemos que hay voces que no están incluidas en la mesa, pero nosotros tenemos que trabajar mucho en aras de las periferias. Tenemos que recordar el rol fundamental del diálogo con las periferias, con los que viven al margen del mundo. ¿Cómo podemos crear de una forma proactiva espacios de escucha auténtica, de intercambio auténtico? ¿Cómo podemos cultivar las bases para desarrollar un movimiento del espíritu que sea fuerte? Este es el primer llamamiento. Quisiera remarcar el rol de nuestro sínodo, quién somos en el marco del sínodo, cómo podemos seguir adelante mejorando cada día. Y después, mi segundo llamado es un llamado a seguir adelante, a apoyar este sínodo mediante la oración. Es muy importante apoyar a los demás con una abertura al Espíritu. Tenemos que ser guiadas y guiados por el Espíritu. La verdad es que hay muchas maneras en las que podemos fomentar la participación en el marco del sínodo. Piensen en la vigilia ecuménica. Todos y todas podemos participar. El retiro también. Sabemos que tendremos unos días dedicados a la oración en los que podemos seguir las oraciones. Yo invito a todos los miembros a participar. Es importante formar parte de este viaje, de este camino sinodal. Bueno, les deseo un encuentro sinodal esta tarde, que sea muy fecundo. Gracias. Gracias, hermana Pat, hermana Mary. Es un placer estar juntas aquí, juntos y juntas, para nuestra tercera sesión aquí en Roma. La verdad es que hay mucha emoción ante la idea del sínodo. Tendremos mañana la
oración con las comunidades de Taizé, con los otros grupos que están organizando sesiones de oración. La verdad es que tenemos que juntarnos a nivel presencial o en línea a las diferentes sesiones de oración. Ahora tenemos una pequeña, anteprima hoy. Empezaremos nuestras sesiones con el Adsumus Sancte Spiritum en diferentes idiomas. Hoy tenemos la oración como las otras dos veces, porque nos gusta mucho la idea de seguir el hilo del Concilio Vaticano II. Este sínodo tiene que ver con las bases sentadas por el Concilio Vaticano II. Estamos siguiendo adelante como pueblo de Dios. ¿Pero qué significa? ¿Qué estamos llamados y llamadas a hacer? Hoy tenemos una nueva organización musical de esta oración, pero la comunidad de Taizé fue invitada a escribir el Adsumus Sancte Spiritus con las palabras exactas en diferentes idiomas, con el espíritu de Taizé. Tenemos muchos idiomas y la verdad es que me parece muy útil seguir adelante. Tenemos que orar todos juntos y todas juntas. Esto formará parte de la oración de inicio de mañana. Bien, la verdad es que es muy importante recordar que esta es una oportunidad para escuchar a los demás, para abrir el corazón al espíritu. Las primeras notas nos ayudan a reconocer la oración y después, nos dejaremos mover por el movimiento mismo del espíritu. Muy bien. Ahora les invito a seguir la canción que tenemos aquí en la pantalla. Just the way we must go, and follow beyond the past. We are weak and sin, and let us remove disorder. What's left in the He has found the wrong side of partiality in the resurrection. Let us cry to you for unity. Oh, this be a journey to heaven.
mi agions tout dans la communion qui périfie sur les siècles des siècles. Amen. It's a beautiful. Es una oración muy bonita. Está disponible también en línea y bueno, podemos seguir orando cada día con nuestro Adsumus, Sancte Spiritus. Es un momento poderoso en la iglesia. Merece la pena seguir adelante. Modus operandi. La verdad es que hoy estamos aquí abriendo la tercera parte, la tercera sesión de la conversación en el espíritu. Tenemos unos minutos con nuestros panelistas para escuchar sus voces y su sabiduría. Antes de entrar en los grupos, en compartir lo que resuena en vuestros corazones, sabemos que es muy importante recordar la participación plena en el sínodo. Sabemos que cada persona en el sínodo deberá enfocar el tema focal del día. Los pequeños grupos en la conversación en el espíritu, cada persona debe hablar con el corazón, escuchando la sabiduría que se está ofreciendo de una forma conjunta y coral. Serán momentos importantes en los que la escucha será una escucha concreta, con una contribución constante, viendo el hilo que nos sugiere el Espíritu, la esperanza que tenemos, la esperanza de Papa Francisco, es que esto no sea algo relativo, algo que concierne solo al sínodo, a la asamblea del sínodo. La verdad es que el deseo es un deseo de el deseo de una iglesia sinodal a 360 grados. También en el futuro, los delegados que tenemos hoy aquí nos hablarán de sus experiencias, de la vida religiosa que han vivido hasta ahora, y la verdad es que nos comentarán cuáles son los recursos que tenemos, las contribuciones en el marco de la UIR, de la UOL. Sabemos que tendremos a nivel local y global. Todo el mundo serán invitados a participar. La UIS, el BUSC, en este sentido, han tenido una solicitud muy específica. Quieren que expliquemos cuál es nuestra experiencia en el marco de la iglesia y que sentimos, aquí sentimos que se está invitando el espíritu. Este es el documento con la contribución de la USC y de la UISC. Y la verdad es que es un documento que ha sido muy útil para muchas personas. Bueno, es la retroalimentación que recibimos. Es muy importante para nosotros y nosotras seguir adelante trabajando también con este documento, porque parte de nuestro mundo
de nuestra vida religiosa se refleja en este documento. Estamos aquí como pueblo de Dios y tenemos que dar nuestra contribución. Documento, la contribución WISG, lo tenemos en diferentes idiomas y es disponible en la página web de la WISG también. Tenemos muchos recursos y este es uno de los tantos recursos que nos puede ayudar a construir camino. Y después quisiera remarcar la importancia de las personas que hemos invitado aquí. Tengo una diapositiva que os mostraré en un minuto, porque hoy hablaremos con nuestros ponentes de un tema muy específico, el tema de la participación, la responsabilidad y la autoridad. ¿Qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios en una iglesia sinodal misionera? Muy bien. Estas son 3 de las preguntas. En realidad tenemos 5 en total. Estas preguntas son importantes porque nos ayudan a entrar en las prioridades del sínodo. Tenemos que pensar en qué es la iglesia, qué significa ser iglesia y qué nos está pidiendo el Espíritu en este siglo, en este milenio. Estamos hablando hoy de participación, responsabilidad y autoridad y decíamos qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios en una iglesia sinodal misionera. ¿De qué forma podemos renovar nuestro servicio de responsabilidad y autoridad en una iglesia sinodal y misionera? ¿Cómo podemos desarrollar prácticas de discernimiento y procesos de toma de decisiones en una forma auténticamente sinodal? ¿Cómo podemos respetar el rol del Espíritu y cómo imprimir a nuestras estructuras e instituciones el dinamismo de la Iglesia sinodal misionera? Es muy importante para nosotras y nosotros comprender las experiencias que tienen a nivel de la sinodalidad que ofrece la vida religiosa en el marco de estas preguntas en el camino sinodal. Hay una imagen muy importante en este sentido, porque tenemos muchas posibilidades. Como saben, en este proceso de escucha estamos invitados e invitadas a tomar conciencia de nuestro rol. Sabemos que es una experiencia compleja. En el marco de la vida religiosa tenemos un discernimiento común y conjunto que es focal. Hoy hablaremos de esto con nuestros ponentes. Tenemos una pequeña introducción de los delegados que se presentarán uno a la vez. Cada uno tendrá 3 minutos de reflexión. Después tendremos un minuto de silencio y pasaremos al siguiente. Después de 4 personas, tendremos un momento de silencio un poco más largo para que los elementos aterricen en nuestros corazones. Después tendremos una conversación en el espíritu. Muy bien. La hermana Patricia Murray es nuestra primera panelista. La conocemos muy bien. Pero bueno, la voy a presentar de todas formas. Es la secretaria ejecutiva de la WISG. Es un miembro de las hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles. Enseñó en muchas escuelas y es presidenta de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz. Trabajó como directora en la escuela de Dublino, en Irlanda, de su congregación. Fue la primera directora ejecutiva de Solidaridad con Sudán del Sur y actualmente es la secretaria ejecutiva, como decíamos, de la Unión Internacional de Superioras Generales de la WISG, que fue miembro del Consejo General de su congregación de 1998 a 2006.
su congregación es el Instituto de la Santísima Virgen María. Ella es una persona muy preparada, ha trabajado en muchas de las respuestas pastorales intercongregacionales creativas, con proyectos en Sudán del Sur, en Sicilia, en Lampedusa, ha desarrollado redes contra la trata de seres humanos, ha ayudado a conectar a las hermanas que trabajan con migrantes y refugiados. Como decía, es la primera directora ejecutiva de la Solidaridad con Sudán del Sur. Tiene una gran sabiduría y la verdad es que es un placer escuchar sus palabras de sabiduría. Gracias, hermana Pat. Gracias, María. Muchísimas gracias. La verdad es que salté las preguntas. Llegué directamente a la quinta, es decir, ¿qué puede proporcionar la vida religiosa al sínodo? Tenemos 3 puntos que quisiera remarcar en los 3 minutos que tengo. El primero es que durante muchos años muchas congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, han utilizado el método de las conversaciones espirituales. Es el método que hoy se llama el método de la conversación en el espíritu, un discernimiento sobre temas importantes. Y en mi congregación esto se introdujo en el capítulo general de hace muchos años. Esto nos liberó porque pasamos de conversaciones y debates a un proceso de escucha más profundo que deja espacio a cada una de las voces presentes y a la escucha del espíritu. Otra conversación en el espíritu que me impactó mucho fue la conversación durante la visita en el programa de solidaridad en Sudán del Sur. Fuimos allí en nombre de las 2 uniones, Whisky y Usk. Con nosotros teníamos a 3 mujeres religiosas y 3 varones religiosos. Pasamos horas cada día de nuestro camino escuchando el dolor y el sufrimiento de la población en el Sudán del Sur. Muy a menudo las personas nos decían gracias porque estáis aquí, porque nos queréis escuchar. Teníamos pensado que la iglesia se estaba olvidando de nosotros. La verdad es que yo aprendí la importancia de la escucha profunda. Cada tarde como grupo y junto con los representantes de la conferencia del Sudán del Sur, reflexionamos sobre los puntos del día y sobre las escrituras del día, solicitándole al Señor cuál es el rol que estamos llamados a cumplir como religiosos y religiosas en el marco de la Iglesia en respuesta a los problemas del Sudán del Sur. El resultado es el resultado que conocemos como la iniciativa de Solidarity with South Sudan, que involucra a laicos y religiosos juntos al clero y a las diócesis del Sudán del Sur en una iniciativa conjunta y en una nueva manera de participar y de escuchar de una forma profunda. El segundo punto tiene que ver con la reciprocidad y está vinculado al primero. Muchas conferencias de religiosos y religiosas a nivel global, conferencias femeninas y masculinas. La verdad es que proponen cada vez más las voces de mujeres que contribuyen a reflexiones teológicas en el marco de la Iglesia, que nos proponen un trabajo en las necesidades pastorales. Más allá de esto, hombres y mujeres de muchas familias carismáticas, gracias al trabajo conjunto sobre temas relacionados con la trata de seres humanos, la ecología, la gestión de las cuestiones de los migrantes, la creación de paz, justicia, la respuesta a las necesidades sociales, como mujeres y como varones religiosas y religiosos, junto a los laicos y a los hombres, y a las personas del pueblo de Dios, alimentamos nuestra experiencia llevando adelante nuestro ministerio en ambientes multiculturales, dejando espacio a las culturas, a las experiencias de los demás, e intentando ser lo más interculturales posibles. Esto nos cambió y nos cambió mucho. El tercer punto del que quisiera hablar con ustedes es el punto que tiene que ver con la vida religiosa de hoy.
Piensen en la vulnerabilidad, un tema importante en nuestra última asamblea, abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal, porque la gran experiencia de vulnerabilidad en el marco de las congregaciones religiosas femeninas, de hermanas, nos llevó a un cambio más radical a nivel de organización y a nivel espiritual. Menos personas, tantos errores, menos recursos, muy a menudo una remuneración muy baja para los servicios y propuestos, y esto conllevó a incertidumbre y a una posición de humildad, la importancia de confiar en el Espíritu Santo y en los demás, en nuestro prójimo. Somos conscientes de que no podemos seguir adelante solos como hacíamos antes. Estamos intentando comprender, discernir lo que Dios nos está preguntando y nos está pidiendo para ser eficaces y eficientes en nuestras congregaciones que han sido reconfiguradas en este sentido para que sean más activas. Y otro aspecto de esta vulnerabilidad tiene que ver con el intento de explicar la vida religiosa hoy con toda su diversidad en el mundo que muy a menudo no entiende que nosotras religiosas somos más que una fuerza de trabajo. Estamos llamados a estar atentos y atentas a los signos de los tiempos, a ser una presencia de escucha profética frente a las nuevas fronteras mundiales, que no solo son geográficas, también son existenciales. Aprendimos mucho, aprendimos que podemos responder solos y solas, pero que es juntos y juntas al pueblo de Dios que podemos encarar los retos complejos del mundo de hoy. Gracias. Muchas gracias. Un breve momento de silencio antes de las reflexiones de la hermana Mary. Sister Patricia already introduced Sister Mary. La hermana Patricia ya presentó a la hermana Mary, así que la escucharemos directamente. Muchísimas gracias, Mary. Perdón. La verdad es que yo también fui un poco creativa con estas preguntas. Mi reflexión tiene que ver sobre todo con mi experiencia personal, lo que aprendí en el tiempo vivido en el marco de la vida religiosa y que me ayudó mucho a acercarme al sínodo. ¿Qué tipo de sabiduría yo puedo ofrecer en este marco? Bueno, la verdad es que fui muy afortunada porque viví y trabajé como misionera en lo que se puede describir en una de las periferias de nuestra iglesia. Hace 28 años, cuando me enviaron a Tanzania, en ese lugar aprendí muchísimo sobre la participación, sobre lo que significa caminar de forma sinodal con las personas. Una experiencia poderosa de sinodalidad para mí, que sé que el documento continental africano mencionó, fue la experiencia de intercambio en las comunidades cristianas de base. En el marco de las comunidades de las aldeas divididas en pequeños grupos, teníamos encuentros semanales, un intercambio sobre el Evangelio y decisiones colectivas sobre la puesta en práctica del Evangelio mismo. Fue un momento compartido de escucha y de oración, decisiones compartidas sobre las decisiones tomadas. No era sinodalidad en nombre, pero lo era a nivel práctico. Y después, mucho más adelante, cuando organizamos nuestro 18º capítulo general congregacional, todo el proceso de preparación y de experiencia en este capítulo general, la verdad es que fue muy sinodal la preparación
tiene que ver con muchas conversaciones que nos ayudan a remarcar los temas esenciales. Es importante tomarse un tiempo para fomentar la participación de todos. Tenemos que abrir la posibilidad a esta participación. Por ejemplo, en nuestra congregación, en algunos casos, puede ser difícil para los miembros más jóvenes expresarse de una forma libre frente a los demás, porque tenemos normas congregacionales y culturales complejas. Por primera vez creamos unos círculos de conversación divididos por grupos de edad. Eliminamos estas barreras y libramos a las personas, a los participantes, para conversaciones más abiertas. Durante el capítulo mismo, muchas personas trabajaron en la creación de comunidades de discernimiento. Dividimos nuestro grupo en 8 comunidades, grupos de trabajo. Los llamamos comunidades de discernimiento, y ya solo esto, cambiar el nombre de estos grupos, fue muy útil. Tuvo un gran impacto en base a estas relaciones creadas en las diferentes comunidades. La verdad es que sentamos las bases para el intercambio. Esto fue fundamental, tan fundamental como reflexionar sobre las temáticas que iban saliendo, el encuentro auténtico, las relaciones auténticas, crear condiciones en las que podemos sentir el movimiento del espíritu es fundamental para mí. En base a estas experiencias, un punto fundamental que aprendí es que no es suficiente dar por sentado que las personas participarán si podrán. Las personas deben tener las herramientas y la confianza de poder participar, sentir que son escuchados y escuchadas. La sensibilidad, la inclusividad y nuestra metodología son fundamentales, y es fundamental también llevar a cabo procesos que permitan a las personas tener herramientas de participación. Precisamos un intercambio que sea auténtico. Este es mi contribución, la experiencia que viví en la participación del sínodo. Espero que podamos crear estas comunidades de intercambio auténtico en las que podremos ser abiertas y abiertos al espíritu. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Mary. Ahora un momento de silencio para dejar que estas ideas aterricen en nuestros corazones. Our third panel Nuestro tercer ponente es Padre Ernesto Sánchez. Es de México y es superior general del Instituto de los Hermanos Maristas a partir de 2017. Se encuentra en este momento en su 6º año de mandato, un mandato de 8 años. Trabaja en una congregación en la que tenemos a educadores, a padres, a laicos y a mujeres en 78 países. En 2018 fue uno de los 10 participantes de la USC al Sínodo de los Jóvenes de la Fe y del Discernimiento Vocacional. A partir de 2018 hasta 2021 formó parte del Comité Ejecutivo de la USC del Concilio de los 16 para el Dicasterio de la Vida Consagrada. Bienvenido. Buenas tardes, hablo en español mexicano. Muchas gracias por la invitación para encontrarnos hoy y para compartir con ustedes, religiosas y religiosos de tantas partes del mundo. Creo que la conexión que se va teniendo en estos últimos años, sobre todo, de las dos uniones de superioras y superiores generales, es un testimonio abierto de sinodalidad dentro de la Iglesia. Creo que nuestra presencia como religiosos y religiosas en el sínodo
Es una hermosa ocasión para compartir la experiencia de diálogo y discernimiento que vivimos en nuestras congregaciones. Recuerdo cuando hace 14 años en mi congregación hicimos por primera vez un capítulo general con diálogo en mesas redondas, en escucha del espíritu, en búsqueda de consensos. Se daba la palabra a todos, evitando que algunos expresaran con fuerza sus ideas, dejando a muchos sin hablar. Al inicio no fue fácil. Y poco a poco se fue experimentando un cambio importante. En el siguiente capítulo, así como en las asambleas o procesos que realizamos ahora, se busca favorecer el diálogo entre hermanos, laicos, laicas, educadores y en ocasiones también con los jóvenes. Y hablando de jóvenes, recuerdo que en el sínodo del 2018, con la presencia de 40 jóvenes que participaron y que tuvieron muy buena acogida en la asamblea, estuvieron en todo. Cada joven tuvo la misma oportunidad que los sinodales teníamos para hablar en la asamblea. Y no me olvido de que uno de los aplausos más fuertes que hubo en la asamblea fue después de escuchar a uno de los jóvenes. En cuanto al tema de participación y autoridad, para mí es una invitación continua a reconectar con el liderazgo de Jesús. Después de lavar los pies de los discípulos, los amonesta: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Colocarse al nivel del piso para lavar los pies cambia la perspectiva de la mirada. Es diferente de cuando se mira desde arriba, como quizá nos puede pasar a quienes prestamos el servicio de autoridad, de liderazgo. Ser capaces de mirar desde abajo, desde otra perspectiva, escuchar tantas voces que quizá no éramos capaces de percibir antes, nos da otra visión. Nos permite escuchar otras llamadas del Espíritu. Sabemos que estos procesos de sinodalidad pedirían nuevas estructuras y cuidado sobre todo en la formación. El proceso de sinodalidad también nos está ayudando en la vida religiosa a revisar nuestras estructuras y nuestras maneras de caminar. Y sobre todo nos anima a caminar juntos en la iglesia. Queremos vivir esta experiencia como una gracia que se nos da. Muchas gracias. To soak in Ahora un momento para aterrizar la sabiduría que se nos ha proporcionado en este momento. Sister La hermana María Malini es una figura religiosa de mucha importancia. Es una educadora indiana, dedicó su vida al servicio y a la educación religiosa. Entró en la orden carmelitano apostólico en 1986 y tomó sus primeros votos en 1990, los votos finales en 1996. Su camino profesional ayudó a tener posiciones de gran nivel. Fue presidenta del convento carmelitano de Delhi, trabajó en muchas organizaciones religiosas educativas como la CRA y una comisión educativa en el marco de la archidiócesis de Delhi. Fue secretaria regional de la Comisión Educativa de India Septentrional y como superiora provincial de su congregación en la provincia occidental de India. Recibió muchos premios por sus contribuciones
y el World Women Rights Award, el premio como mejor directora, y el World Disaster Education Award. Fue nombrada presidenta, directora general de su congregación en 2020 y en 2021 presidenta de la Confederación de Religiosos de India. La hermana Nermalini está aquí. Tenemos muchas ganas de escucharle. Muchas gracias. La verdad es que es un auténtico placer compartir con todos ustedes unas ideas, unos pensamientos, mi experiencia. La experiencia que tengo de esta palabra, la participación en el camino sinodal. La participación está está a la base de nuestra misión, es el latido del corazón de nuestra misión, nos une, nos ayuda a estar reunidos alrededor de la misma mesa, reúne a todos los miembros que participan en nuestras conversaciones y que aportan su originalidad, su unicidad, su bendición en el marco de la Iglesia. Nos ayuda a trabajar con nuestra vulnerabilidad. Esto fue un punto fundamental que nos ayudó a caminar con los demás como líderes de congregación y como presidentes de la Conferencia Internacional de las Mujeres y de los Varones Religiosos y Religiosas en India. India es un país enorme, como saben, muy diversificado por su naturaleza, rico de cultura. Y fue un momento maravilloso, el momento de este camino. Estoy muy agradecida porque este sínodo nos ayudó a desarrollar un camino de vida juntos. Mi experiencia de congregación es una experiencia que, bueno, aclara que las congregaciones no pueden caminar juntas, todos y todas tenemos que encontrar una manera en la que caminar de forma coral. En lo que concierne a India, estamos viviendo momentos de dificultad, como muchas partes del mundo en este momento. Todo esto nos invita como religiosos y religiosas que somos la sangre de la Iglesia y del país, como mujeres y varones en el marco de la vida religiosa, pero hablo sobre todo a las mujeres. Yo creo que es preciso alcanzar cada esquina del país. Yo quisiera decir también que en el marco de nuestra congregación, el camino sinodal pone siempre en cuestión el liderazgo congregacional, el liderazgo provincial, regional, que siempre ha sido muy jerárquico. La verdad es que este tema es un tema que quisiera remarcar aquí hoy, porque muy a menudo deberíamos razonar sobre las estructuras, los sistemas que existen antes de poder hablar con el exterior. Fue una experiencia interesante para mí, la experiencia de escuchar las voces durante los caminos de formación inicial y continua en este momento. Tuve también conversaciones muy bonitas con algunas hermanas que se estaban preparando para los votos perpetuos y fue la primera vez en la que pudimos abrir este espacio de conversación sagrada, un espacio que nos dice como líderes que es focal añadir todo esto en nuestras oraciones. Yo creo que la participación de verdad nos ayuda a juntar a todas las personas más emarginadas y también los laicos, los que forman parte de la Iglesia en las periferias. Comprendimos por primera vez que el pueblo de Dios puede ser escuchado y la verdad es que no existe una conferencia nacional de las mujeres y de los varones en el marco de la vida religiosa en India, pero pudimos escucharnos mutuamente y pudimos volver a casa. El proceso entero fue un proceso sinodal, la experiencia que cada uno de nosotros ha vivido. El hecho de que no hubo preguntas, prejuicios o juicios, el hecho de poder vivir un momento de escucha auténtica,
La verdad es que todo esto nos ayudó a vivir un camino largo y complejo, pero muy significativo, y fue una invitación maravillosa para nosotras. El pasaje de la cabeza al corazón de la iglesia, donde no solo podemos escuchar, como dijo la hermana Pat, sino donde también podemos escuchar las palabras más amplias, las cuestiones más amplias. ¿Cuál es la invitación que Dios hace a todos nosotros hoy en este camino sinodal? El viento está soplando. No sabemos de dónde llegue, no sabemos dónde nos llevará, pero no hay duda de que, y esta es nuestra esperanza, tenemos mucho entusiasmo en este sentido porque tendremos nueva energía en el marco de la vida religiosa, una vida religiosa que ya se está moviendo de una forma importante, pionerística, pero estamos recibiendo ahora un nuevo espíritu, nuevas dimensiones que podemos analizar en nuestra vida, en nuestros ministerios y en nuestra manera de cooperar. Gracias, muchísimas gracias de corazón, y oremos por cada uno de nosotros y cada una de nosotras en este camino. Sigamos reflexionando sobre la invitación que Dios nos hace, nos lanza en nuestra vida personal, comunitaria. Dios nos invita a analizar sistemas y estructuras existentes, externas y internas a la Iglesia. Gracias. Gracias, hermana Bernardini. Escuchamos a 4 de nuestros ponentes y ahora tenemos una pequeña pausa, no tan pequeña. Bueno, porque es importante ahora quizás beber un poco de agua y escuchar lo que resuena en nuestros corazones. Después seguiremos adelante. Gracias. Our fifth speaker Nuestro quinto ponente es el hermano Mark. Porque ha vuelto, es una suerte añadida, la verdad. Vemos que está muy comprometido a ser hermano en Cristo junto a nosotras. Hermano, bienvenido una vez más. Ahora sirve su comunidad, los hermanos del Sagrado Corazón, como superior general. Su comunidad tiene un apostolado que se enfoca en la formación de los jóvenes. Trabajan en 31 países de todo el mundo. Padre Marc trabajó como profesor de ciencias y estudios religiosos, fue ministro en la universidad y de muchas escuelas en Estados Unidos. En los últimos 10 años trabajó en su comunidad con muchos roles de liderazgo. Hermano Mark, bienvenido, bien hallado. Gracias, María. Bueno, la verdad es que elegí una de las preguntas porque yo creo que es la base de la fraternidad. La idea del servicio de la autoridad. En el marco de muchas estructuras está la base y en el corazón de nuestra misión como religiosos. No es suficiente simplemente recordar una regla, tenemos que vivirla en las circunstancias ordinarias de nuestra vida. Como dijo uno de nuestros superiores generales, tenemos que ser una regla viviente. Tenemos que recordar a quién seguimos en base a quién somos. Hace muchos años yo no conocía bien el liderazgo y era líder provincial. Uno de los viejos líderes me dijo, mira, tenemos que hablar.
y me explicó lo que tenía que hacer un provincial, pero la verdad es que me indicó que el título de provincial hace con que los padres, los hermanos confíen en ti. Este título se debe conquistar escuchando a todos y todas, escuchando a todos y todas en cualquier lugar, no importa quién son, qué hacen en cada escuela, en cada ministerio. Tenemos que ocuparnos de todos y todas. No fue solo una labor. Significó hablar, sentarse, escuchar, prestar cuidado, evaluar y valorar a los demás. Y con esto conseguimos celebrar la realidad de nuestra vida conjunta y coral. Sí, de verdad, se trata de una gnosis de la importancia de estar al lado de los que servimos sin tener una autoridad sobre ellos. Significa escuchar, ser presentes, significa tejer relaciones. Y el hermano que habló conmigo no habló de inteligencia emotiva, pero me enseñó esto. Nosotros podemos tocar el corazón de los demás, ser presentes, escuchar, dar valor a los demás. Y también si no recordamos quizás un nombre después de un tiempo, la verdad es que tenemos que recordar que el tiempo dedicado, la presencia dedicada son importantes y no importa cuáles serán las decisiones difíciles siguientes. Esto no va a cambiar la verdad auténtica del encuentro vivido. En una audiencia de hace muchos años, Papa Benedicto XVI hizo un comentario sobre la vida cristiana que creo que hoy nos dice mucho. Hoy somos cristianos solo si encontramos a Cristo Jesús, solo si tocamos el corazón de Cristo y sentimos que Cristo toca nuestro corazón. Y solo así, solo con esta relación personal con Cristo, podemos ser cristianos auténticos. Y puesto que nosotros seguimos a Cristo Jesús, tenemos que recordar que nuestra vida está compuesta por relaciones. También relaciones que enfocan nuestro corazón, que tocan nuestro corazón y el corazón de los demás. Y en esta relación con Jesús, mediante las Escrituras, sabemos que lo que fluye en nuestra vida es esto, como dice nuestra regla de vida. Jesús puso su amor que debe fluir mediante de nosotros hacia los demás. Cualquier tipo de renovación del servicio de la autoridad es un llamado a caminar con los demás, a tocar a los corazones, intentar buscar una manera en la que podemos proceder de forma conjunta y coral. Las estructuras nos pueden ayudar a superar los obstáculos de la experiencia, pero no podemos evitar jamás la realidad de la llamada al servicio a la autoridad. Sabemos que se trata de un llamamiento fuerte a la relación con la persona de Jesús y con su pueblo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora un segundo para reflexionar. Our next panelist is from Nuestra próxima ponente es de Burundi, es la hermana Erize. Es de una familia cristiana que trabaja activamente en la Iglesia Católica local. Empezó su labor misionero en la congregación de las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, hizo su profesión religiosa en 2002
desempeñó diversos roles dentro de la congregación y la iglesia, incluyendo trabajo pastoral parroquial, catequesis, formación, animación vocacional en Burundi y en Italia. Recibió formación especializada en ciencias religiosas en la Universidad Pontificia Lateranense, formación para formadores en el Instituto de Formadores afiliado a la Universidad Gregoriana y participó a programas de formación continua para formadores en la Pontificia Universidad Salesiana. Desde 2015 es miembro del Consejo de Delegación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret en la región de los Grandes Lagos y desde 2020 forma parte del Consejo General de su congregación. La hermana Icerimana aporta valiosas experiencias interculturales de su congregación y su consejo general, dada la presencia de diferentes culturas dentro de la comunidad y del propio consejo. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pensando en mi experiencia personal, yo diría que la verdad es que trabajé en la construcción de una casa en la que cada uno de nosotros y nosotras participó con la construcción de diferentes carismas. La verdad es que nosotros no se trató solo de desarrollar proyectos bien definidos sin consultar a los demás. Identificamos una estructura de la Iglesia basada en la comunión, como dice el Concilio Vaticano II. Debería ser muy definida, no La verdad es que precisamos un sistema en el que todos los miembros deben apoyar, facilitar la participación, liberar a los pueblos y invitar a las iglesias locales hacia el cuidado pastoral. Es importante desarrollar una planificación, un discernimiento que promuevan la evangelización, remarcando la importancia focal de los procesos inclusivos en aras de un discernimiento más amplio. Con el ejemplo clave de las mujeres, que son las mayores participantes en el marco de la Iglesia de África, son pilares de las iglesias locales. Sin embargo, son también minorías y cuando se trata de tomar decisiones, las mujeres consagradas viven su propia misión en el marco del pueblo de Dios y deben encarar diferentes problemas y muchas expectativas, más expectativas que los sacerdotes. No se trata de trabajar al lado de ellos y de ellas, porque muy a menudo nos enfocamos en proyectos singulares, individuales, pero esto no es apropiado. La vida consagrada debería evitar de hacer demasiada hincapié en la autoridad. Estos procesos inclusivos no deberían ser bloqueados. Es importante que todos y todas participen de forma responsable para mejorar la Iglesia y las congregaciones. Y la verdad es que es muy importante tener en consideración las diferentes culturas que deberían ser invitadas a participar. Por esto debemos ser conscientes del hecho de que el Espíritu sopla en nosotros. Las prácticas de discernimiento requieren una autoridad que pueda participar en las actividades de todo el pueblo de Dios. Tenemos que superar la tentación de desear, de hacer todo solos o solas para llegar inmediatamente a un resultado, porque esto no nos permite enriquecer nuestra iglesia o nuestras comunidades. Hay iglesias, comunidades cristianas en las que hay muchas personas marginadas porque no son consultadas en ningún tipo de proceso. Pero la verdad es que las personas son diferentes y también los cristianos muy a menudo fueron indiferentes, no quisieron participar porque no existían modalidades de participación reales y queremos remarcar la necesidad de formación para los formadores. La autoridad
debería ser un tema de formación también en el marco de los seminarios y también para los laicos en la eclesiología. Y todos y todas deberían comprender sus derechos y deberes en el marco del espacio, de la libertad, del que gozan. Sin embargo, tenemos que recordar que hay una necesidad fuerte en el marco de nuestras casas de formación, de cursos sobre el discernimiento comunitario, la cooperación con otros ministerios para poder eliminar cualquier tendencia al clericalismo y al autoritarismo que fueron muy presentes en nuestras comunidades. Gracias por su atención. Muchísimas gracias y ahora un momento de silencio para que estas palabras de sabiduría resuenen en nuestros corazones. Our seventh panelist Nuestro segundo panelista es padre DSN, nació en Etiopía, hizo sus votos perpetuos en el Instituto de los Misioneros Combonianos en 1994, fue ordenado sacerdote en Addis Abeba el 26 de agosto de 1995. Realizó sus estudios teológicos en Roma, trabajó durante algunos años en Egipto y Sudán. Obtuvo su licencia en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma en 2001. Luego regresó a su país natal para llevar a cabo su servicio pastoral y después de un breve curso de formación en el Salesianum de Roma, sirvió en la promoción y formación vocacional de 2003 a 2004. En 2005 fue nombrado superior provincial de los misioneros combonianos en Etiopía, un cargo que ocupó hasta el 2009 y durante el cual tuvo también la oportunidad de servir como presidente de la Conferencia de los Superiores Religiosos Mayores de Etiopía. En el capítulo general 17º de 2009 fue elegido consejero general. Y en el siguiente capítulo general, en 2015, fue nombrado superior general. En 2022 fue renombrado como superior general. Padre Tadese, gracias por estar aquí. Gracias de corazón. Bueno, me dijeron que tenía que hablar en italiano, así que tengo 4 puntos para mi discurso. El primer punto, bueno, tiene que ver con una palabra clave, la fe. Mi creencia, yo creo que la experiencia de la vida consagrada tiene mucho que ofrecer a la Iglesia. En el pasado, Papa Benedicto y después también San Bento nos explicaron que cada vez que en un monasterio se tiene que explicar una cuestión importante, es importante hablar con toda la comunidad y exponer de forma concreta el asunto. Es importante consultar con toda la comunidad porque muy a menudo es el más joven el que tiene la solución revelada por el Espíritu, por el Señor. Esto, bueno, ya pasaron unos años de cuando se escribieron estas líneas. A partir de allí, la verdad es que la vida religiosa ofreció mucho y nosotros ahora estamos viviendo todo ello. Nosotros, primer punto, como UISC y USC, creemos que tenemos mucho que ofrecer a la Iglesia porque somos hijos e hijas de esta Iglesia y recibimos mucho, podemos ofrecer mucho. Punto 2, en nuestra práctica
práctica de vida diaria en nuestras comunidades, ¿cómo vivimos la sinodalidad? En nuestras reglas se lee que por lo menos una vez al mes precisamos tener un consejo de la comunidad. Yo no sé cómo funciona en vuestras congregaciones, pero la verdad es que no todas las comunidades combonianas lo hacen, muchas, pero no todas. Es el lugar del discernimiento local. La preparación de nuestros capítulos generales, de nuestras asambleas provinciales. Normalmente nosotros trabajamos de una forma conjunta con nuestros hermanos, les presentamos cuestionarios, la posibilidad de trabajar en grupo, encuentros regionales. Tenemos también la posibilidad de dejar un espacio para que cada hermano contribuya. Yo creo que esta es una experiencia muy linda de discernimiento. Hay mucho que puede ser mejorado. Hay mucho que puede ser analizado. Sin embargo, la estructura existe. Cuando yo tengo la visita, pregunto o bien pido que ver el diario del Consejo de Comunidad. Hay comunidades que no lo tienen. El discernimiento comunitario no está registrado. La verdad es que la sinodalidad ad intra debería empezar a funcionar. La experiencia que yo hice en el marco de la conferencia de los superiores religiosos en Etiopía, mi experiencia de 3 años en la US, mi experiencia en SEDOS, muchas de mis experiencias me hacen ver que la sinodalidad es algo que se debe construir también con los otros institutos. La hermana lo dijo antes, hermanos y hermanas, monjas, sacerdotes, laicos, todos juntos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar el papel de la complementariedad de nuestros carismas. Tenemos que pensar en nuestra experiencia con las conferencias episcopales. Yo puedo decir que durante mi mandato como coordinador de los superiores religiosos en Etiopía, la conferencia episcopal me invitaba a los encuentros cuando hubo una hermana como presidenta, porque cambiamos cada 3 años. Bueno, ella tenía un poco de miedo, pero ellos también. ¿Qué significa? Significa que existe un camino que tenemos que llevar a cabo. La mayoría de los miembros de las conferencias religiosas son congregaciones femeninas, las hermanas. Y por lo tanto es importante orar, desear que exista una participación mayor de las hermanas y más confianza recíproca. Tercer punto, no sinodalidad solo para nosotros, sinodalidad para todo el mundo herido. Tuvimos ya la experiencia del año dedicado a la vida consagrada, pasión por Dios, por la humanidad. Esto debería ser el lugar donde la sinodalidad se vive para anunciar, para sugerir soluciones, para reforzar recíprocamente, para poner y juntar nuestras energías en la mesa. Se hizo un camino de sinodalidad. Pero tenemos que seguir creciendo. Cuando juntamos el dinero, hay mucha sinodalidad. ¿Pero qué significa? Reflexionamos juntos, planificamos juntos, utilizamos juntos los recursos. ¿Quién tiene el dinero decide en nuestras comunidades? Dicen, el ecónomo es el que decide. No sé cómo funciona en vuestras comunidades, pero lo que quiero decir es que es importante juntar
los recursos. Fue una experiencia muy bonita de sinodalidad. El último punto que quisiera resaltar tiene que ver con la formación. Nosotros sabemos, debido a nuestra experiencia personal, que para crecer tenemos que dejarnos formar por la comunidad, por la iglesia, por el mundo, por los problemas y las dificultades del mundo. Nosotros no formamos a personas que deben pensar a su propia autopromoción, a su trabajo, a su carrera profesional. Queremos formar a personas que trabajen con los demás, con mujeres y con varones, con europeos, con africanos, con asiáticos, con las personas de América Latina, de Canadá. Esta es interculturalidad. Trabajar con quien es rico y con quien es pobre, trabajar con los laicos, con los obispos. Todo esto exige una formación seria. Nuestra cultura nos lanza hacia el individualismo, a pensar en nosotros mismos, a pensar en nuestro grupo. La verdad es que la sinodalidad nos invita a abrir el corazón y esto solicita formación. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora un momento de silencio, por favor. Sister Elizabeth Davis. La hermana Elizabeth Davis, una ciudadana canadiense, es miembro de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia de Terranova y Labrador. Su amplia experiencia ministerial abarca 7 áreas: la educación, la administración de la atención médica, las políticas públicas, los estudios de las escrituras, la facilitación, el gobierno y la vida religiosa. Pasó 13 años como maestra de secundaria y ha ocupado puestos de liderazgo en hospitales católicos y autoridades regionales de salud. La hermana Davis llevó a cabo contribuciones significativas a las políticas públicas a través de su participación en comisiones y estudios. Tiene un doctorado en teología con un enfoque en estudios bíblicos de la Universidad de Toronto. Tiene muchos títulos nacionales y provinciales, la Orden de Canadá y Terranova y Labrador. Ha recibido 3 doctorados honoris causa. Es una presentadora muy prolífica en varios temas: transformación de la atención médica, liderazgo en tiempos cambiantes, escrituras, vida religiosa, mujeres en el liderazgo. Bienvenida, hermana Elizabeth. Es un placer tenerla aquí. Gracias, María. Bueno, la verdad es que era una extranjera y me han acogido. Estas son las palabras de Dios, de Jesús, que resuenan en mi corazón. Son palabras de comunión fuertes que recuerdan la importancia de la comunión en la vida religiosa desde el principio de nuestra vida. En el siglo IV vivimos en las periferias. Fuimos llamadas y llamados a acoger a las personas en las periferias junto a los que caminan con nosotros, y nosotras acogemos a los demás en comunidades para acoger nuestras visiones en los hospitales, en los orfanatos, en los refugios para los sin hogar, para las víctimas, para los refugiados. La verdad es que intentamos moldear las políticas de nuestra iglesia a nivel gubernamental. Escuchamos a nivel profundo, de forma contemplativa y humilde, para que las voces de los demás resuenen en nuestro corazón, en particular las voces de los que no están escuchados en la iglesia y en la sociedad, voces que no se escuchan debido a la paura o porque no comprendemos el idioma de las personas que hablan, voces de personas que muy a menudo están demasiado lejos de nosotros y nosotras. ¿Cómo se vive hoy esta experiencia que es una experiencia que viven muchas mujeres religiosas y varones religiosos en el mundo?
mundo. Para muchos de nosotros que trabajaron en el camino sinodal a partir de 2021 y para los pocos que que trabajarán en las labores sinodales con derecho de voto, la verdad es que es importante recordar que cuando somos nuestra versión mejor, cuando caminamos al lado de las periferias, la verdad es que es posible cosechar nuevas realidades, contestar al clamor de los pobres, de los enfermos, de los que están solos, de las víctimas de los abusos, personas que no tienen instrucción, los sin hogar. Escuchamos con humildad a las nuevas voces, personas que quizás ya no tienen un país, personas que están excluidas debido a su orientación sexual o a su identidad de género, personas con problemas cognitivos, demencias. Y la tierra que, bueno, lamentablemente se explota muy a menudo cuando somos nuestra versión mejor. Caminamos en las periferias, escuchando a los demás y llevamos adelante las conversaciones en el espíritu de las que hablábamos. Caminamos en las periferias mediante nuestros nuevos ministerios, cuando hablamos con los indígenas, cuando llevamos adelante el cuidado, la reconciliación, cuando creamos espacios de seguridad para los sin hogar, para las mujeres, los niños que sufrieron abusos, para los refugiados, los que solicitan acogida, los que tienen que encarar los horrores de la trata de seres humanos. Nos enfocamos no solo en la salud, en el bienestar, nuestro compromiso en la justicia ecológica, un ministerio compartido, no solo entre nosotros, también con el traslado de nuestros ministerios comunes hacia los laicos y nuevas formas de liderazgo, nuevas maneras de utilizar el dinero para influenciar el poder de las multinacionales. Nuestra presencia en el momento en el que se formulan nuestras políticas en el marco de las universidades, en los sistemas sanitarios, en los gobiernos y en el sínodo. ¿Qué tipo de sabiduría nosotros en la vida consagrada podemos aportar con este sínodo? ¿Y cuál es nuestro enfoque a la participación? Yo creo que nosotros aportamos la sabiduría audaz del vivir la diversidad y la inclusión, de la escucha con contemplación de voces que muy a menudo no son fáciles de escuchar. Se trata de caminar al lado de los compañeros de viaje más extraños. Es una experiencia de caminar en las periferias que es focal. Podemos nosotras mismas nuestra contribución para que la Iglesia, empujada por la energía del Espíritu, pueda vivir de forma creativa cada día la palabra de Jesús. Yo fui una extranjera y me han acogido. Gracias. Gracias. Ahora, un momento de silencio. It's with great gratitude. Con grande gratitud escuchamos la sabiduría de nuestras hermanas y hermanos. Al final de la sesión de hoy tendremos la oportunidad de ofrecer una bendición, pero antes muchos han hablado de la importancia de acoger al extranjero, al amigo que todavía no conocemos. Es importante recordar el rol de la escucha en el sínodo, en las congregaciones, lo que ofrecemos aquí hoy es una oportunidad de tener una breve experiencia de lo que es nuestro sínodo y de lo que será en la práctica de nuestra congregación, en la conversación en el espíritu. Muy bien.
tenemos aquí las preguntas. Es importante ahora comprender lo que resuena en nuestros corazones antes de entrar en los pequeños grupos. Es importante comprender cuáles son los puntos que resuenan más en nuestros corazones y que queremos ofrecer en los pequeños grupos. Y después, segunda pregunta, ¿qué resuena con vuestra experiencia y qué nueva lente ofrece todo esto? Todo este labor conjunto con nuestras hermanas y hermanos. ¿Qué qué elemento os llama la atención y qué resuena con vuestra experiencia y qué lente ofrecen vuestras hermanas, vuestros hermanos en la misión? Será ahora un momento dedicado a la conversación en el espíritu y se trata de una manera en la que podemos estar juntos y juntas con una escucha profunda. Sabemos que la responsabilidad es una escucha activa, mutua, una participación mutua. En la primera ronda tendremos 20 minutos, más o menos, hasta 45. Hablaremos de las respuestas. Tendremos un minuto solo. Recuerden que una persona en cada grupo debe encargarse de tener el tiempo. Después la segunda ronda tiene que ver con lo que hemos escuchado en nuestro grupo. ¿Qué escuchamos de los demás? En algunos casos este suele ser el tema más difícil, pero bueno. Y después, ¿qué estamos escuchando de una forma conjunta y coral? ¿Y cuál es el nosotros que se está formando como grupo? Estas son las 3 rondas y después tendremos un momento final un poco diferente. No será lo mismo que tuvimos durante las otras 2 sesiones. Esta es una conversación importante, la conversación para los pequeños grupos, así que ahora nos dividimos en grupos lingüísticos hasta las 3:45, ¿vale? Terminaremos los trabajos en los pequeños grupos a las 3:45. Bueno, recuerdo que tenemos diferentes mesas divididas por idioma. Gracias. Es que es importante hacer práctica de esta conversación espiritual en vuestras congregaciones, en vuestras familias. Es importante comprender lo que se desarrolla, cuáles son los elementos que nos guían, qué nos está invitando a hacer el espíritu. Uno de los puntos guías y de las expectativas de los pequeños grupos, y esto es algo que para nosotros es muy importante en el sínodo, es el fruto secreto, entre comillas, de la conversación. ¿Qué significa? Que la conversación en los pequeños grupos son conversaciones sagradas, conversaciones que deben ser preservadas porque es una conversación honesta, sincera, que procede del corazón. Por esto, lo que pasa en la mesa queda en la mesa. Es importante tener esta aptitud, proteger el contenido de la mesa. Y la verdad es que tenemos que ser abiertos, con una abertura al espíritu que nos puede ayudar a cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. El sínodo es un llamado a la conversión y a una transformación según el espíritu. Esto requiere mucho esfuerzo.
Es importante tener la confidencialidad a la base de lo que hacemos. Tenemos que aprender de los demás. Esto es la clave. Tenemos que promover una escucha que sea una escucha fecunda y protegida. Bien, sigamos adelante. Y ahora tenemos otra invitación. Es importante recordar a los participantes en línea que ahora pueden escribir su oración para los delegados en el chat. Una breve frase, una palabra, una esperanza que tenéis en vuestro corazón. No leeremos todas las contribuciones porque sé que tendremos, bueno, muchísimas, pero yo creo que es importante recordar que las cosecharemos y enviaremos este fruto a los participantes del sínodo. Unos momentos, por favor, ahora, para ofrecer la oración en el chat. Después tendremos otro momento muy importante, muy especial, una bendición muy especial. Tenemos ahora la posibilidad de mostrar el chat. Un momento.
We Bien, dejaremos el chat abierto para unos minutos, durante unos minutos, para que podamos seguir recibiendo vuestras oraciones. Es el mundo, de verdad. Es increíble. Formamos parte de un mundo muy amplio en la iglesia, en el mundo. Estamos participando en un viaje compartido. Y quisiera decir a todas las hermanas aquí que están participando en el sínodo que esta oración es para todos nosotros, para todas nosotras en este sínodo. Estamos aquí en un viaje compartido, en un viaje de oración. Quisiera ahora invitar a la hermana Mary John, que es una hermana SPS, directora ejecutiva de la WISG. La invito para otra bendición. Muchísimas gracias, hermana María. Queridos hermanos y hermanas, la verdad es que estamos a punto de cerrar el programa de esta tarde, un programa importante, un momento importante. Queremos enviar nuestras bendiciones a los participantes en el sínodo. Invito ahora a todos los delegados de la UISC aquí. Por favor, vengan aquí, de pie también. ¿Sí? I will be moving also. Yeah. Bien. Delegados, delegadas. Ahora escuchen el Ad Sancte Spiritus. Queremos que cuando lo escucharán durante el sínodo puedan recordar que estamos con ustedes, que estamos apoyando vuestro camino con nuestras oraciones. La USC, la WISC y todos los presentes aquí, todos los que nos siguen en línea, están invitados a levantar la mano en una bendición, escuchando Ad Sumus todos juntos. Teach us the way we must go, and how we are to pass through. We are rejected. Do not let us go on.
At the beginning of in a stand the from Mashiach in resurrection. Let us rise in silence. So we may journey together to eternal life. Let's not stray from the way of truth that was in us. Lord, qui agit en tous et en dans la communion du Père et du Fils pour le siècle des siècles. Amen. Amén. 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 Thank you. Gracias. Gracias de corazón. Gracias. Nos impacta mucho ver tantas manos levantadas. Gracias por vuestras oraciones. La verdad es que queremos recordar a los participantes del sínodo que estamos todos juntos, estamos caminando juntos. Gracias de corazón por todo esto. Gracias a todos los delegados que han participado. Sé que tienen mucho que hacer en este momento, pero gracias por estar aquí. Vamos a ver ahora cuando enviaremos la grabación de de estas sesiones. Vamos a ver cómo compartirlas, porque la verdad es que es importante recordar que esto nos ayuda a estar en comunión, a crear comunión. Gracias a todos los encargados de la comunicación, a los técnicos, a las intérpretes que han ayudado muchísimo. Y la verdad es que sí, que nos estamos moviendo mucho como Whisk, el espíritu se está moviendo mucho. Gracias de corazón. Tendremos también encuentros post-sinodales, porque es importante para nosotros escuchar las palabras de los delegados. Tendremos encuentros, sesiones durante todo el mes, de todas formas. La sesión de abertura, la liturgia con Papa Francisco.
Espíritu, estoy segura que abre las ventanas y las cierra. Bien, tenemos fuera algo para picar ahora y de todas formas, gracias de corazón en todos los idiomas del mundo. Os deseo un buen fin de semana. Gracias de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup.